con COVID-19, desde la urgencia hasta el cuidado crítico. Es para mí un gusto estar con ustedes, bienvenidos, y gracias a la organización por contar conmigo una vez más. Antes de empezar la charla, me gustaría recordar que la información que se va a brindar a continuación solo tiene fines académicos y es producto de revisiones bibliográficas. El contenido que vamos a brindar el día de hoy va a ser un poco de hablar sobre epidemiología, un poco sobre el virus, sobre la enfermedad en sí, también acerca de la prevención, que bueno, es parte de la enfermedad, y vamos a ir ya a lo que es el manejo, ¿no? En distintas dimensiones. Nosotros sabemos que la COVID-19 es una enfermedad que tiene una presentación múltiple, desde asintomático hasta una enfermedad que podría conducir a la muerte, ¿no? Desde ese punto de vista, les voy a presentar lo que diversas guías y diversos documentos indican que, bueno, basado en evidencia, qué es lo que se debería de hacer, ¿no? Con distintos niveles de evidencia. Hablaremos también un poco acerca de las complicaciones y las secuelas, ¿no? Es un tema bastante importante que está surgiendo ahora más y bueno, cada vez se conocen más datos. Bien, continuemos. Bueno, aquí vamos a encontrar diversas noticias que aparecieron al inicio de el año, ¿no? Donde nos mostraba un poquito, nos muestra un poquito esa recopilación de titulares, cómo fue cambiando el rumbo de la pandemia, ¿no? Si bien es cierto, cuando surgió el virus del SARS-CoV-2 y comenzó a causar la enfermedad, no se conocían tantos datos acerca de él, pero sí se entendían cosas generales, ¿no? Como que era inevitable la aparición de nuevas variantes, los brotes en distintos países se iban a dar de distintas maneras, ¿no? En algunos países con mayor impacto y en otros países con eh, menor impacto. En, aquí son tres noticias de nuestra realidad, de cómo la pandemia afectó a nuestra sociedad. Y bueno, primero, algo muy importante es la aparición de las nuevas variantes, ¿no? Aquí estamos viendo la aparición de tanto la variante conocida como británica, la B117, como la variante brasilera, eh, conocida como brasilera, la variante P1, ¿no? Y no solamente estas variantes, sino sabemos que hay una nueva, el Instituto Nacional de Salud, eh, reportó que ya habían casos de lo que se conoce como la variante C37, ¿no? Que veremos más adelante también. Estas variantes son de interés porque van a tener distintas adaptaciones, modificaciones que pueden hacer que sean más afines a los receptores de nuestro organismo, ¿no? Lo que haría que sea muchísimo más fácil contagiar, ¿no? Lo que se conoce como el aumento de la transmisibilidad, por lo menos en estas variantes que es lo que principalmente se ha registrado, ¿no? Pero podrían haber otras características que también tengan que aún no se hayan identificado del todo, ¿no? Hasta ahora no se ha identificado, por ejemplo, que en estas variantes haya un aumento en lo que se conoce como letalidad de la enfermedad, ¿no? Eh, pero igual son variantes que están bajo investigación. Eso es por un lado, y por otro lado está la aparición de las vacunas, ¿no? Sabemos que en nuestro territorio peruano contamos con la vacuna de Sinopharm, que fue aplicada primero al personal de salud, y bueno, la vacuna Pfizer, que básicamente se le está aplicando a los adultos mayores, a las poblaciones vulnerables. Y bueno, afortunadamente se está dando el avance de la vacunación porque hemos visto que eh, a grandes, con grandes números se ha ido modificando el comportamiento de la enfermedad en las personas vacunadas y bueno, se ha logrado disminuir la mortalidad, ¿no? Entonces, por eso se espera a que esto se extienda más para que haya más personas que cuenten con herramientas para defenderse
frente a lo que podría ser una infección por SARS-CoV-2. ¿No? Nos han llegado por diversas vías las vacunas, esperemos que sigan llegando y que el proceso de vacunación se siga dando. Bien, hablemos un poquito de cómo estamos el día de hoy respecto a las cifras de COVID-19 o de infección por SARS-CoV-2. Hay páginas como esta, el Worldometer, que básicamente lo que hacen es recopilar información de diversas fuentes que permiten tener datos aproximados de lo que sucedería en todo el mundo, ¿no? Hay que tener bastante cuidado con estos datos porque recordemos que a la hora de recopilar los datos, uno puede recopilar, por ejemplo, a todos los casos confirmados, ¿no? Sin embargo, podría haber un alto número de personas que no tienen acceso a las pruebas diagnósticas o que pasaron una enfermedad sin pruebas diagnósticas, entonces habría lo que se conoce como un subregistro, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Pero, como les digo, de forma general, el Worldometer nos presenta estos datos, ¿no? En todo el mundo, a lo largo de toda la pandemia, actualizado al 7 de junio, encontramos que ha habido más de 174 millones 297.085 casos, ¿no? Muertes aproximadamente, según esta página, 3.749.532. Pero también hay fuentes nacionales que nos van a ayudar a no solamente conocer lo que está pasando en el mundo, ¿no? Sino más concretamente lo que está pasando en nuestro país. Cuando nosotros hablamos de cifras nacionales, básicamente podemos recurrir a lo que es su salud, el Ministerio de Salud, o a lo que es INADEF. Hace algunos días salió una noticias donde se decía que su salud había modificado la cifra de muertos con muertes relacionadas a COVID-19 porque ya había considerado a los sospechosos de COVID-19, ¿no? Como les menciono, esto es parte de lo que se conoce como el posible subregistro. Si una fuente solamente considera a las personas confirmadas, solamente va a considerar dentro de sus cifras que va a presentar a la población a todos aquellos que se hayan hecho la prueba y hayan salido positivos. Pero va a existir un gran número de personas que, a pesar de que no se hayan hecho la prueba, sí tienen la enfermedad, ¿no? Entonces, hay algo que podría aproximarnos más a lo que es la real dimensión de lo que está pasando en nuestro país. No es solamente el registro de los datos confirmados, sino los datos confirmados más los datos, no solamente de los casos confirmados, sino también de los casos sospechosos. Aquí, por ejemplo, tenemos un gráfico elaborado con datos del SINADEF al 24 del 5, hace algunos días, en los cuales podemos observar cómo se han ido modificando el número de muertes diarias en la ciudad de Lima por toda causa, sin considerar muertes violentas, ¿no? Asociadas a lo que es la COVID-19, estaría toda la parte en rojo, porque sería el incremento respecto a a las cifras que usualmente se manejaban, ¿no? No exacta, o sea, a partir de estos picos de aquí estarían relacionados con lo que es la COVID-19, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? En los últimos meses del año 2019 y los primeros meses del año 2020, aproximadamente en Lima se manejaba 100 muertes diarias por distintas causas, sin considerar muerte violenta. A partir de la aparición de los primeros casos de COVID-19, se vio un incremento del número de muertes, ¿no? Entonces, este incremento puede deberse a muchos factores,
Sin embargo, es probable que la COVID-19 sea el factor más importante, ¿no? Vemos así cómo pasamos una primera ola en la cual hubieron altibajos en distintos días, pero bueno, se logró llegar a un nivel de equilibrio aproximadamente entre octubre del 2020 y enero del 2021. Y bueno, a partir de los primeros meses del 2021 se comenzó a registrar un incremento del número de casos hasta llegar a superar incluso los datos, los máximos datos en la primera ola, ¿no? Afortunadamente, esto está en descenso. Sin embargo, es importante recordar que no debemos bajar la guardia, ¿no? Porque hemos visto en otros casos, específicamente yo les voy a mostrar cuando hable acerca de las variantes, un gráfico de lo que sucedió en Gran Bretaña, ¿no? Lo que sucedió en Gran Bretaña es que ellos también iban controlando una segunda ola y apareció un factor que comenzó a incrementar el número de contagios, ¿no? No sería el número de muertes, sino el número de contagios. Entonces la curva comenzó a incrementar. Y tenemos que estar atentos a que no nos pase eso, ¿no? Ahora bien, este es otro gráfico que nos muestra cómo han ido modificándose también los datos de defunciones semanales de 3 años en concreto, ¿no? Los que ustedes ven en celeste, los que están bajo la línea celeste, son las defunciones totales semanales en el Perú del 2019. Las que ustedes ven abajo de la línea roja, la que estoy delineando aquí, eh, son las defunciones totales semanales, sin considerar muertes violentas, del 2020, ¿no? Y estas, las del 2021. Vemos cómo es inevitable, presentándolo de una u otra forma, ver el incremento de las defunciones totales en nuestro país, ¿no? No necesariamente estas muertes son asociadas a COVID-19, ¿no? Pero como les menciono, es probable que sea el factor más importante. La fuente de estos datos también es SINADEF. Ahora, hasta hace algunos días se manejaba una cifra menor de 100.000 muertes de fallecidos, y como les indico, era porque básicamente al contar el número de fallecidos, su salud no registraba a los casos sospechosos, solamente consideraba a los casos confirmados. Ahora ya se han incluido los casos sospechosos, y es así que en el Perú, a lo largo de toda la pandemia, según el Ministerio de Salud, se registran 186.511 muertes relacionadas a lo que es la pandemia de la COVID-19, ¿no? Actualmente, bueno, al día 5 de junio, en realidad del 2021, se registraron 1.637 nuevos casos confirmados de COVID-19 en las últimas 24 horas, ¿no? Eso quiere decir personas que hayan dado positivo a alguna prueba de diagnóstica de la COVID-19. Fallecieron 207 personas y las altas hospitalarias fueron 127. Eh, Recordemos que, si bien es cierto, estos números están por debajo de lo que se manejó los días anteriores, aún es un número bastante significativo. Aquí son otros datos presentados también por el Ministerio de Salud, lo que se conoce como la sala situacional. Es una página donde se actualiza día a día los casos confirmados, las defunciones que tienen relación con la COVID-19, ¿no? Son datos epidemiológicos relacionados con la COVID-19 que podemos encontrar en esta página. Si a ustedes les interesa revisarla, van a encontrar el link en la parte inferior derecha, ¿no? En realidad, en casi todas las diapositivas van a encontrar la referencia en la parte inferior de sus pantallas, y bueno, cuando les entreguen las diapositivas van a encontrarlo ahí. ¿Qué es lo que podemos observar aquí? Esa es una ficha que nos muestra los datos respecto a los hospitalizados.
¿no? La mayoría de los hospitalizados tienen lo que se conoce como una evolución estacionaria, ¿no? Seguido por lo que es una evolución favorable y seguido por lo que es una evolución desfavorable. Vamos a ver que cuando describamos la enfermedad, en realidad esto es lo que suele suceder, ¿no? La mayoría de los casos, el 95% o el 85%, el 80%, depende de cuáles sean los parámetros a tomar en cuenta, se podrían decir que son casos que no van a presentar mayores complicaciones. Son solo un 5 o un 15% que podrían presentar complicaciones severas, ¿no? Eh, Recordemos que la COVID, más allá de poder presentar complicaciones severas, es una enfermedad que podría dejar secuelas, ¿no? Eso lo vamos a ver al final también. Eso respecto a los hospitalizados. Ahora, respecto a los ingresados a las unidades de cuidados intensivos, aquí vamos a ver un poco de lo que es el problema de la demanda de los ventiladores mecánicos. Evidentemente, hay un número reducido de ventiladores mecánicos disponibles, ¿no? Y eso se extiende a diferentes redes prestacionales de servicios de salud, por ejemplo, en el salud, a nivel privado o a nivel del MINSA, ¿no? Vemos cómo se presentan distintos niveles. En el gobierno regional un poco más, pero miren, de todas maneras son 75, ¿no? Es un número que en definitiva no nos da seguridad, ¿no? En la seguridad que en realidad podríamos tener si es que se puede garantizar el soporte de una enfermedad grave para cada uno de nosotros. En el caso de presentarla, ¿no? Si bien es cierto, como les indico, no todos van a presentar una enfermedad grave, es importante de que tengamos en cuenta estos datos para protegernos aún más, prevenir aún más. Ahora, respecto a lo que son los fallecidos, la sala situacional ha actualizado, como les menciono, 186.511 personas fallecidas en el Perú al 6 del 6, ¿no? ¿Qué encontramos? Encontramos lo que ya sabemos, ¿no? Que es parte de las características de la enfermedad. Los grupos de riesgo, los grupos más afectados son los adultos mayores, como podemos ver en este primer gráfico. Ahora, respecto al sexo de las personas, sabemos también que el sexo masculino es el más afectado. Hay más personas del sexo masculino que fallecen. De hecho, el porcentaje de personas que fallecen que son del sexo masculino representan un 63.79%. Bien, esos son los datos que les quería presentar para que un poco aterricemos a lo que es los registros de la pandemia en nuestro país, primero en el mundo y luego en nuestro país, ¿no? Es importante ver cómo está avanzando toda la pandemia, ¿no? Ahora bien, hablemos un poquito de lo que es el SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2 es el virus que va a causar la enfermedad de la COVID-19. Este SARS-CoV-2, este virus, pertenece a una familia conocida como coronavirus. Los coronavirus es una extensa familia de virus y de hecho se van a presentar diversos tipos de coronavirus. Tenemos a los alfa coronavirus, a los beta coronavirus, a los gamma coronavirus. El SARS-CoV-2 pertenece a los beta coronavirus, como lo podemos ver en este gráfico, ¿no? Otros integrantes de estos beta coronavirus son también el SARS-CoV y el MERS-CoV, que han causado brotes en estos últimos años en las regiones donde aparecieron, ¿no? Por ejemplo, el MERS-CoV causó lo que se conoce como el síndrome respiratorio de Oriente Medio, que es una enfermedad que es incluso más complicada que la COVID-19, pero afortunadamente no tuvo la extensión que ha tenido la COVID-19. El SARS-CoV, que es un virus bastante parecido al SARS-CoV-2, causa lo que se conoce como el síndrome respiratorio agudo severo. Y bueno, el SARS-CoV-2 causa lo que estamos atravesando, la COVID-19, que en realidad se ha extendido a lo largo de todo el mundo, y bueno, ahora estamos enfrentando esta pandemia, ¿no? Las tres tienen sus raíces filogenéticas en el murciélago. ¿Qué quiere decir? Que tienen como un antecesor al coronavirus que afecta al murciélago, ¿no? Por lo tanto, estos tres virus van a tener características similares. Este MERS-CoV apareció después de los 2000,
¿no? Este SARS-CoV apareció años después. Y durante todos esos años se han ido estudiando estos dos virus, ¿no? Por eso cuando aparece el SARS-CoV-2 no se parte de cero, ya se tenían algunos datos respecto a otros virus similares a él, ¿no? Es por eso que, por ejemplo, las vacunas se han podido desarrollar a la velocidad que se han desarrollado, no por, principalmente porque no han comenzado de cero, ¿no? Ya se tenían algunos datos. Ahora, como les menciono, describamos un poco a lo que es el virus. El virus, como les mencioné, pertenece a la familia de los beta coronavirus, ¿no? A este tipo de coronavirus. Tiene como material genético un ARN de cadena simple. Va a tener 4 proteínas estructurales, la proteína S, la proteína M, la proteína E y la proteína N. La proteína S es probablemente la proteína más importante. Es la que le da las características de espinas a la esfera viral, ¿no? Acá vemos una esfera de la cual están saliendo como unas espinas, ¿no? Estas espinas son las proteínas S y es muy importante porque van a ser las que se unan al receptor que el virus va a encontrar en nuestro organismo. ¿Qué quiere decir eso? Que gracias a esta proteína S, el virus puede ingresar a nuestro organismo, ¿no? Entonces, por ejemplo, mutaciones que puedan ocurrir, cambios que puedan ocurrir a nivel de esa proteína S, van a cambiar el comportamiento de lo que es el SARS-CoV-2, ¿no? Y lo que es el SARS-CoV-2 intentando ingresar a nuestro organismo. Ahora existen otras proteínas, como les digo, las que conforman las membranas, la M, las que conforman la envoltura, la E, y las que están asociadas al material genético, la N. ¿No? Las vamos a ver de manera más clara en el siguiente gráfico. Ahora bien, como les dije, la proteína S es la proteína que si nosotros queremos hacer una analogía con una cerradura y una llave, la proteína S funcionaría como llave frente a lo que es el receptor en nuestro organismo, que funcionaría como una cerradura. El receptor ECA2 funciona como una cerradura en nuestro organismo. Cuando llega la llave, la proteína S, y se junta con esta cerradura, es que se permite el ingreso del virus a nuestras células, ¿no? Ahora, este receptor por el cual ingresa el virus a nuestro organismo se conoce como enzima convertidora de angiotensina 2, ¿no? Y no solamente es responsable él, sino también su correceptor, ¿no? Vamos a verlo eso cuando hablemos de replicación. Que va a ser muy breve, no se preocupen. Acá tenemos la proteína S de forma más esquemática, la proteína E de la envoltura, la proteína M de membrana y la proteína N asociada al material genético. Esta es la proteína S. La proteína S, si la queremos describir, podemos decir que está conformada por 3 bastones similares entre sí. Cada uno de estos bastones, el bastón celeste, el bastón amarillo, el bastón rosado, presenta 2 subunidades, ¿no? La subunidad 1 y la subunidad 2. Estas subunidades son importantes. Por ejemplo, en la subunidad 1 vamos a encontrar lo que se conoce como RBD. RBD es la zona exacta de reconocimiento de el receptor. Es aquí donde se da el reconocimiento por parte del receptor al virus, ¿no? Entonces, esa es una parte muy importante dentro de lo que es la proteína S. Ahora bien, eso es lo que sucede. El SARS-CoV-2 ingresa a alguna de nuestras mucosas, comienza su ingreso y a medida que va avanzando se encuentra con lo que es el receptor ECA2 y el correceptor TMPRSS2. Cuando se encuentra con el receptor y su correceptor, se da la unión receptor-proteína S y por esta unión y cambios conformacionales ingresa el virus a nuestra célula, ¿no? Entonces, cuando ingresa el virus a nuestra célula por endocitosis, se da la liberación de lo que es el material genético. El ribosoma, que va a ser quien traduzca este material genético, va a comenzar todos los procedimientos hasta que finalmente se llegue a lo que se conoce como la traducción, que no es más que la síntesis de nuevas proteínas. Es como que se comenzaran
a producir nuevas piezas de COVID-19, no de COVID-19, de SARS-CoV-2, del virus. Y así se comienzan a formar nuevos virus, ¿no? Que van a salir por exocitosis. Es así como se da el incremento de la carga viral. Aquí es donde encontramos un punto clave para entender lo que son la aparición de las nuevas variantes. Ese proceso que yo he descrito de forma simple con este gráfico se ha dado millones de veces en todo el mundo. De hecho, más de 170 millones de personas han padecido de COVID-19 y en su organismo se ha dado muchísimas veces esta replicación. No, millones, billones incluso de veces se ha producido esta replicación, ¿no? Entonces, en algunos momentos lo que hay son errores, ¿no? Entonces, las proteínas se sintetizan de forma con algún cambio. Estos cambios podrían ser beneficiosos para el virus o podrían ser perjudiciales. Cuando los cambios son beneficiosos, van a perdurar. Cuando los cambios son perjudiciales, van a autolimitarse. Las variantes serían producto de estas modificaciones que han beneficiado al virus, ¿no? Y que lo han permitido extenderse. Ahora, ¿cómo se transmite este virus? Este virus se propaga de una persona infectada a una persona sana a través de lo que se conoce como gotas respiratorias o partículas respiratorias muy pequeñas. Ahora, lo que sucede es que se puede dar por un contacto directo a través de un contacto sin equipos de protección personal o sin las medidas de prevención necesarias como el uso de mascarillas o de gafas protectoras, o también se puede dar por partículas más pequeñas que podrían quedarse suspendidas en el ambiente, lo que se conoce como los aerosoles. Sabemos que esta es la forma de transmisión más importante ahora, ¿no? Es por eso que se dan las medidas de prevención como mantenerse alejados, usar mascarillas, evitar espacios concurridos o espacios cerrados, ventilar espacios pequeños y utilizar protectores faciales, porque no solamente va a ingresar por las mucosas respiratorias, es cierto, por la mucosa respiratoria es mucho más fácil que se dé el ingreso, pero también puede ingresar por lo que es la mucosa ocular, ¿no? Y entonces, ¿cómo podría darse un contagio de esta forma? Porque entran en contacto directamente con las gotas respiratorias o con otras partículas respiratorias, o cuando, por ejemplo, el individuo toca una superficie que puede estar contaminada y se lleva la carga viral hacia su mucosa, ¿no? Sea oral, nasal o ocular. Entonces, vamos a ver que cada una de las medidas de prevención van a estar asociadas a estas formas de transmisión, ¿no? Por ejemplo, mantener la distancia está basado en evitar estas gotas respiratorias, ¿no? Que pueden viajar aproximadamente 6 pies. Evitar los espacios cerrados es una forma de evitar la exposición a los aerosoles. Y así, ¿no? Vamos a ver cada uno de ellos. Ahora, les he explicado todo lo que es el SARS-CoV-2 de forma general, pero hay nuevas variantes respecto a las primeras que surgieron en Wuhan, que es uno de sus lugares de origen, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la variante B117, la primera en ser reportada en nuestro país. Esta es la variante conocida como británica, ¿no? Es aparecida en diciembre del 2020, es una variante de preocupación, es una variante bajo investigación y va a tener diversas características, pero una de las características más importantes es el aumento de la transmisibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que es más fácil que se transmita, ¿no? Necesitas menor exposición para contraer la enfermedad. Este gráfico es el gráfico del cual les hablé al inicio, ¿no? ¿Qué sucedió? Esto es un gráfico de Reino Unido.
A inicios del año 2020 no se registraban casos, más o menos a partir de marzo comienzan a presentarse nuevos casos confirmados de COVID-19 por millón de personas. Se va incrementando y esto podríamos conocer como una, bueno, digamos que es un primer brote, ¿no? Va avanzando así hasta agosto del año pasado, donde se comienza a registrar un incremento del número de casos nuevos, ¿no? Por millón de personas con COVID-19. Y así podríamos ver lo que se conoce como una segunda ola. Ahora, a partir de finales del año 2020, sucede algo justo cuando están en descenso. Comienza a incrementarse el número de casos de una manera rápida. En corto tiempo, el aumento del número de casos es bastante evidente. Miren ustedes, eh, se casi duplicó, se superó el doble de los casos nuevos que había diariamente por millón de personas. Esto debido a que ese incremento probablemente haya sucedido por la aparición de lo que se conoce como la variante británica. Incluso al ver estas cifras, estos gráficos, se causaba alarma y se conocía esta variante. Algunos epidemiólogos la llamaban la bestia, ¿no? Precisamente por el incremento acelerado del número de casos en corto tiempo. Se dan distintas mutaciones. Acá, por ejemplo, vemos la mutación ocurrida en la posición 501, dentro de lo que yo les describí como la zona de reconocimiento del receptor. Y no solamente se da esta mutación, ¿no? Se dan diversas mutaciones. También se da la mutación ocurrida en la posición 681, que, bueno, básicamente su localización está entre las subunidades 1 y 2. También tenemos la de lesión 6970, ¿no? Que es otra mutación que se presenta en esta variante. Ahora, ¿cómo es que aumenta la transmisibilidad? ¿Cómo es que estas variantes van a ocasionar que haya mayor número de contagios? ¿Cómo es que se elevó la curva de número de nuevos casos en Gran Bretaña, ¿no? Vemos que al inicio, en la variante originaria, la de Wuhan, el número de reproducción, que es el número al cual una persona infectada puede contagiar, era aproximadamente 3, ¿no? Entonces, una persona contagiaba a 3 personas, otra persona contagiaba a 3 personas, otra persona contagiaba a 3 personas. Evidentemente, eso es un número muy variante, ¿no? Pero esto es un aproximado, ¿no? De cómo se da el contagio. No es nada cercano a algo particular. Eso solamente se maneja a nivel de cifras macro, ¿no? No a nivel micro. A nivel de persona, una persona puede contagiar a mucho más de 3 personas, depende de cuánto se exponga, ¿no? Pero resulta que con la nueva variante esto cambiaba, ¿no? Y entonces ya no era en promedio 3, sino en promedio 4. Entonces esto iba aumentando de forma acelerada, solamente teniendo como referencia un primer infectado. Ahora imagínense en Gran Bretaña que estaban saliendo de una segunda ola, él se extendió rápidamente y se dio el incremento de nuevos casos diarios por millón de habitantes. Ahora, como les digo, el mayor impacto es que es más fácil de transmitir. Ahora, ¿puede causar una enfermedad más grave? No hay registros de eso, así que, bueno, eso nos da tranquilidad. Pero no es la única variante, también está la variante conocida como P1 o la variante brasilera. Es una variante que va a presentar algunas de las mutaciones que ya habíamos visto en la variante anterior, pero además de esas mutaciones también presenta lo que es la mutación E484K, que básicamente es un cambio de aminoácidos, ácido glutámico por glicina, ¿no? Y aquí hay una complicación que es este sitio exactamente donde ocurrió la mutación es el sitio de reconocimiento de anticuerpos, ¿no? Entonces estaría involucrado lo que es el sistema inmunológico. Esta mutación también está presente en la variante sudafricana, que bueno, aún ninguna institución nos ha
nos ha confirmado, nos ha dicho de que hayan casos de esta variante en nuestro país, ¿no? Pero sí de la variante P1. Entonces, esta, al ser una posición en la cual está involucrada el sistema inmunológico, el sistema de reconocimiento de anticuerpos, es una mutación que podría causar cierta evasión de lo que se conoce como el sistema inmunológico, ¿no? Entonces, una variante que podría ser un poco más problemática. Ahora, aquí hay algunos datos que saqué del Grupo Peruano de Salud Respiratoria, Neumología, que ustedes también pueden encontrar en la parte inferior derecha de sus pantallas, donde nos habla un poquito acerca del origen de la variante P1, ¿no? Se los dejo ahí para que ustedes puedan leerlo en el caso de que les interese. Ahora, últimamente, en los últimos días, hemos escuchado hablar de una variante más, la variante conocida como C37, ¿no? Que, bueno, al inicio quisieron denominarla la variante de los Andes, sin embargo, no se puede, dada la aparición, ¿no? No es que haya aparecido exactamente en los Andes o en el Perú, ha aparecido en otros lugares. Entonces, esta variante, el Instituto Nacional de Salud nos confirmó su presencia el 25 de mayo del 2021. Y bueno, es una variante de preocupación, se está estudiando, pero ya habría una extensión preocupante de esta variante, ¿no? Hay que tener cuidado, hay que seguir tomando las medidas de prevención necesarias para evitar precisamente el contagio, ¿no? Porque básicamente, aunque no tengas una enfermedad grave, el contraer la COVID-19 ya podría presentar cierto tipo de complicaciones que quizás no sean tan evidentes, ¿no? Además que nosotros sabemos, porque pudo habernos pasado, porque le pudo haber pasado a alguien que conocíamos cercano, la COVID-19 tiene síntomas muy fastidiosos, más allá de que puedan ser graves o no, ¿no? Entonces, y se conoce ahora lo que es un COVID crónico, ¿no? Que incluso esos síntomas, una vez superada la enfermedad, pueden extenderse más allá de la duración de la enfermedad. Eso es algo bastante problemático para las personas que lo padecen. La COVID-19 es la enfermedad traducida por el SARS-CoV-2. Dentro de lo que son las alertas epidemiológicas en nuestro país se han hecho diversas definiciones. Se ha hecho la definición de lo que se conoce como caso sospechoso, caso confirmado y caso descartado. Lo que se conoce como caso sospechoso es una persona con infección respiratoria aguda que va a presentar tos o dolor de garganta y al menos bien sea malestar general, fiebre, cefalea o dificultad para respirar o congestión nasal, ¿no? Alguno de esos síntomas que hemos mencionado al final. Básicamente una persona con una infección respiratoria es sospechoso de COVID-19 sin necesidad de que se haga una prueba, ¿no? Se considera sospechoso precisamente porque no se cuenta con la confirmación. No hace falta que alguien sea un caso confirmado para comenzar a hacer el manejo de la enfermedad, ¿no? El manejo que básicamente consiste en el aislamiento, en el monitoreo en un primer momento, se tiene que dar desde el momento de la aparición de la sospecha. Ahora, lo que es un caso confirmado ya es cuando se cuenta con una prueba diagnóstica positiva. Lo que es un caso descartado, vamos a tener cuando hay dos pruebas con un rango de 7 días, si es la prueba de identificación de anticuerpos, o con un rango de 3 días, si es la prueba de detección de carga viral. Si ambos resultados salen negativos, tenemos lo que se conoce como un caso descartado. Ahora, también hay lo que se conoce como una infección asintomática, que es una persona que sí ha sido, o sea, sí se ha confirmado que tiene COVID-19 mediante una prueba de laboratorio, sin embargo, esta persona no presenta ningún síntoma. Y también puede considerarse un caso sospechoso, bueno, en realidad un caso de contacto directo a una persona que haya estado en contacto con una persona COVID-19 positiva y no haya usado su equipo de protección personal de la manera adecuada. Y cuando hablo de usarlo, no me refiero solamente al hecho de ponerse, sino al hecho de colocárselo bien según los protocolos y de quitárselo bien, ¿no? Porque sabemos que
puede haber contaminación también al ponerse o al quitarse de manera errónea. Ahora, también es cuando se ha compartido un ambiente a una distancia menor de 2 metros, con un caso confirmado, ¿no? Incluyendo diversos lugares. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? ¿Cómo se presenta esa enfermedad? Esa enfermedad puede aparecer en el rango de 2 a 14 días después de la exposición al virus, ¿no? Es por eso que precisamente se espera 14 días, por ejemplo, posterior a la llegada de una persona del extranjero, para que pueda, si ha tenido contacto directo allá, se prefiere mantener ese tiempo de cuarentena, por lo menos se prefería en los inicios de la pandemia, ¿no? Cuando una persona es diagnosticada, se toma como referencia estos días también, porque básicamente es un tiempo estándar, ¿no? Que se maneja. ¿Cuáles son los síntomas? Los síntomas son fiebre, escalofríos, tos, dificultad para respirar, fatiga, dolores musculares y corporales, dolor de cabeza, anosmia, que es pérdida del olfato, ageusia, que es pérdida del gusto, dolor de garganta, congestión, náuseas o vómitos y diarrea. ¿No? Esta lista no contiene todos los posibles síntomas. Evidentemente, la lista de los síntomas se va actualizando poco a poco. Es lo que nos dice la CDC en el momento que recabé la información. Bueno, la presencia básicamente de estos síntomas, ¿no? Pero, por ejemplo, acá podríamos incluir lo que son las manifestaciones dérmicas, lo que son los rash, que vamos a verlo más adelante cuando hablemos de complicaciones. Cuando una persona se infecta por SARS-CoV-2, el 20% de todos los infectados, ya hablando de cifras generales, el 20% de todos van a tener una enfermedad asintomática, el 60% una enfermedad leve, el 15% una enfermedad moderada y el 5%, solamente el 5% grave o crítica, ¿no? Viendo estos datos nos damos cuenta que una de las principales herramientas que vamos a tener con respecto al manejo de los casos COVID confirmados o sospechosos es el aislamiento y el monitoreo. El aislamiento para que la enfermedad no se transmita más y el monitoreo para que esa persona sea identificada cuando tenga signos de alarma y pueda ser llevada a un establecimiento de salud, ¿no? Como nosotros sabemos, las necesidades son ilimitadas, pero los recursos escasos, ¿no? Entonces, ante eso se tiene que hacer una selección para que también el paciente pueda recibir atención oportuna en el caso de ya tener signos de alarma, ¿no? Hay grupos de riesgo que, bueno, incluso cuando no haya signos de alarma, podrían ser manejados en un ambiente hospitalario, ¿no? En un contexto como el nuestro, de un país que ya ha sido golpeado por una primera ola y que tiene recursos limitados. Las personas que que pertenecen a estos grupos de riesgo son las personas mayores de 60 años o quienes cuentan con comorbilidades como hipertensión arterial, diabetes mellitus, enfermedades cardiovasculares, asma, enfermedad pulmonar crónica, insuficiencia renal crónica, cáncer, obesidad u otros estados de inmunosupresión. Aquí en las imágenes yo he querido resaltarles dos grupos de riesgo. El primero ya lo habíamos visto cuando veíamos las gráficas de la sala situacional. Uno de los grupos etarios, el grupo etario más afectado es el grupo de los adultos mayores. El grupo y dentro de todo este grupo, bueno, hemos visto que lamentablemente han habido muchas defunciones. Sin embargo, afortunadamente ahora se cuenta con un arma más, que es la vacuna, que bueno, se les ha priorizado y que es muy importante que ellos no solamente vayan a realizarse la aplicación de una primera dosis, sino que se complete la dosis para que se obtenga la protección completa, ¿no? El hecho de que un adulto mayor esté vacunado no implica que ya no tenga posibilidad de contagiarse de la enfermedad, ¿no? Como les digo, tomémoslo así, es como un arma más. Sí puede contraer la enfermedad, pero en realidad la probabilidad de que haga una enfermedad severa disminuye y disminuye de forma considerable.
Ahora también hay otro grupo de riesgo, que son las personas obesas. Vamos a ver que la COVID-19 se divide en tres etapas, ¿no? La tercera etapa, a la que llegan probablemente un 5% de todas las personas que se infectan con SARS-CoV-2, es la etapa hiperinflamatoria. Los obesos tienen lo que se conoce como una condición, una enfermedad inflamatoria. La obesidad es una enfermedad inflamatoria. Al agregarse una inflamación por la presencia del SARS-CoV-2, esto podría conducirlos más rápidamente a un estado hiperinflamatorio, ¿no? Aquí es las tres fases que les mencionaba, una fase de infección temprana, una fase pulmonar, donde vamos a ver básicamente signos como la hipoxia, como la respiración anormal, y bueno, entre otros. A las imágenes, por ejemplo, aquí vamos a ver la afectación de uno o más eh, lóbulos pulmonares, vamos a encontrar, por ejemplo, distintos porcentajes de afectación de los pulmones. Y acá en lo que es la hiperinflamatoria encontramos lo que se conoce ya como los síntomas graves, ¿no? Incluso los signos de alarma, más allá de los signos de alarma. Acá podríamos encontrar los signos de alarma, pero acá vamos a encontrar ya, ya los casos críticos y severos, ¿no? Los que ya van a presentar síndrome de distrés respiratorio agudo, shock, falla cardíaca, etcétera. Y así se dividen los tres grupos, ¿no? Las personas que no tienen COVID severo, las personas que tienen COVID severo y bueno, donde se presenta una saturación de oxígeno de menor de 90%, una respiración en adultos de mayor de 30 y signos de distrés respiratorio severo, ¿no? Todo eso vamos a encontrar acá. Y en lo que es crítico, vamos a encontrar ya las personas que requieren soporte vital avanzado, el síndrome de distrés respiratorio agudo, sepsis o shock séptico, ¿no? Ahora, la prevención es bastante sencilla, porque es algo que nos han venido repitiendo desde que inició la pandemia. Es sencilla de entender, pero parece que no es sencilla de cumplir, ¿no? Porque hemos visto que hay bastantes errores a la hora de ejecutarlo, no solamente por la población en general, sino también por la población hospitalaria, por los trabajadores de salud incluso. El uso de las mascarillas, el distanciamiento social, el evitar multitudes y el ponerse la vacuna, incluso no ha sido del todo recibido personal que está en contacto con casos confirmados de COVID-19, ¿no? Hay personal de salud que no ha querido colocarse la vacuna, ha sido esto un grave error, afortunadamente eso se va desmitificando poco a poco, ¿no? Al inicio siempre suele haber temor respecto de colocarse una vacuna, ¿no? Pero hemos visto que son más las ventajas que las desventajas. Y bueno, principalmente esto es importante con mayor ahínco ante la aparición de las nuevas variantes, que como ya les dije, son variantes que van a presentar lo que se conoce como un aumento en la transmisibilidad, es decir, que va a ser más fácil de transmitirse. Ahora, respecto a lo que es la filtración de diversos equipos de protección personal, la filtración del aire, o sea, la protección de las mascarillas, vamos a encontrar distintos datos, ¿no? Ese es un dato recabado de la revista JAMA de Medicina Interna, es una investigación original publicada en agosto del 2020. Aquí vemos en este gráfico, que podría resumir de forma simple lo que ellos estudiaron, que por ejemplo una mascarilla N95 presenta una buena filtración, ¿no? Casi del 100% de la filtración se da. De hecho, el rango que se maneja es 98.5% de filtración, que es posible gracias a estas mascarillas, ¿no? A estos respiradores en realidad, ¿no? Que sería la forma más precisa de denominarlo. Gracias a que estos respiradores pueden filtrar también, es que se ha podido evitar mucha transmisión en el equipo de salud, ¿no? Es por eso que este equipo está reservado para las personas, aquellos trabajadores de salud que van a exponerse al
se exponen a altas cargas virales, ¿no? A la producción de aerosoles de pacientes COVID-19 confirmados, ¿no? Entonces, por ejemplo, los trabajadores de las unidades de cuidados intensivos tienen que usar estas mascarillas, es lo que está reglamentado según la resolución ministerial 456, que básicamente regula el uso de equipos de protección personal. Ahora, también está aquí lo que se conoce como una mascarilla simple, ¿no? Esas mascarillas simples que son conocidas como mascarillas quirúrgicas. Vamos a encontrar dos tipos. Vamos a encontrar el tipo que es con cintillos que se colocan atrás de la cabeza y el tipo que es con elásticos que se colocan atrás de los pabellones auriculares. El que se coloca con cintillos atrás de la cabeza tiene una filtración alrededor del 71.5%, ¿no? Entonces, evidentemente, esas mascarillas no van a ser usadas por el personal de la unidad de cuidados intensivos solamente porque va a ser insuficiente, ¿no? Y bueno, esta mascarilla tiene aún una filtración menor, dado que es más suelta, del 38.1%. Claro que esto va a depender mucho de cómo se coloque cada uno de estas mascarillas. Como sabemos, estas mascarillas no fueron diseñadas, no fueron creadas para proteger al individuo, fueron creadas para evitar que contaminación del individuo se propague en el ambiente, ¿no? Entonces, no van a tener una filtración del 100%. La que sí va a tener una buena filtración es esta. Entonces, ¿qué alternativa se ofrece? Hubo otro estudio publicado en diciembre del 2020 que nos hablaba acerca de algunas modificaciones que el personal de salud le realizaba al equipo de protección personal que usaba para ver cómo se modifica la filtración según estas modificaciones. Lo que se vio aquí es, por ejemplo, que la mascarilla simple usada se repetía, ¿no? Lo que ya habíamos visto. La filtración era alrededor del 38%. Ahora, ¿qué pasaba cuando se le colocaba un nudo cerca de lo que es la región lateral, el lado más corto de la mascarilla? Se colocaba un nudo y se hacía un cierre en esta zona, ¿no? Como la figura que están viendo. La filtración aumentaba y aumentaba casi a un 60%, ¿no? Entonces, si tú solamente tenías esta mascarilla como opción para usar, este nudo era una buena alternativa, ¿no? Para que aumentes la filtración del equipo que estás usando. Ahora, si tú utilizabas en combinación con una mascarilla de tela, la filtración aumentaba al 74% incluso. Entonces, la mejor alternativa era eso. Sustentado en eso, vimos las recomendaciones de la CDC que nos indicaba el uso de doble mascarilla como altamente efectivo, ¿no? Aquí tenemos también que bueno, está el uso de esas dos mascarillas o el uso de un respirador, ¿no? O de un equivalente en filtración como la mascarilla NK95. Bueno, entonces eso es lo que se da, ¿no? Y es así como en nuestro país, por ejemplo, se vuelve obligatorio el uso de doble mascarilla, sustentado en eso, ¿no? En aumentar la filtración. Sabemos que ahora la transmisión es más sencilla, dada la aparición de las nuevas variantes, ¿no? Entonces el uso de una doble mascarilla no solamente es una buena opción, sino algo obligatorio para prevenir el incremento del número de casos. Ahora, respecto a lo que es el conteo de vacunados, afortunadamente en nuestro país está avanzando con lo que es la vacunación. Ahora ya no solamente está el personal de salud, otro personal esencial como son policías, bomberos, sino también que son personal con alta exposición, sino también a los adultos mayores, y ahora no solo a los adultos mayores, sino también a las personas con condiciones que los hacen vulnerables, pero en este caso con enfermedades raras, ¿no? Como son las personas, por ejemplo, con lupus o con otras enfermedades. Las vacunas que tenemos en nuestro país disponibles, como les dije al inicio, son la Pfizer y la Sinopharm. La Pfizer usa como tecnología el ARN mensajero, tiene una eficacia clínica registrada más o menos en un 95%, se almacena a una temperatura de -70 y se aplica en 2 dosis, ¿no?
y cada dosis tiene que ser aplicada en un intervalo de 21 días. Ahora, lo que es la Sinopharm, que utiliza la tecnología del virus inactivado, la eficacia clínica se reduce un poco, sin embargo, no la hace despreciable. Esa eficacia clínica no, que sea menor a la Pfizer no significa que esta no sirva. Funciona muy bien, ¿no? Y de hecho, las indicaciones, las recomendaciones que dan los expertos no es vacunarse con Pfizer, es vacunarse con la vacuna que tengas disponible en el momento, ¿no? Porque en algunos casos personas han rechazado la Sinopharm por querer aplicarse la Pfizer, ¿no? Entonces esto es un error en definitiva. La temperatura de almacenamiento es menor, de 2 a 8 grados centígrados, y también se aplica en 2 dosis con un intervalo de 21 días. Estos son los estudios que aparecieron hace poco en la revista JAMA acerca de los resultados respecto a la fase 3, ¿no? Recordemos que en nuestro país se comenzó a aplicar cuando la fase 3 estaba en curso, ya se habían arrojado algunos datos, pero todavía estaba en curso, ¿no? Entonces, ya tenemos los resultados y a diferencia de lo que se mencionó en algunos lugares, sí, sí presentaba un nivel de eficacia importante, ¿no? Que la hace necesaria. Ahora, respecto a la prevención, también es importante recordar que no solamente está la dimensión física, sino también la dimensión psicológica, la dimensión de lo que se conoce como salud mental, ¿no? Entonces, esa es una guía, por ejemplo, que habla un poco al respecto. Les dejo la referencia ahí por si quieren ampliar un poco más. Pero ahora sí vayamos a lo que es el manejo, ¿no? Tenemos casi una hora para hablar de lo que es el manejo y básicamente vamos a comenzar con lo que pasa frente a la aparición de un caso sospechoso. Frente a la aparición de un caso sospechoso, habíamos dicho que ya se comienza el manejo, ¿no? Que básicamente está en el aislamiento y en el monitoreo. Cuando hablo de monitoreo, hablo en la evaluación del paciente. Al paciente se le evalúa para ver si pertenece o no a grupo de riesgo, para ver la condición al inicio de la enfermedad y bueno, a partir de eso ir evaluando, ¿no? Más, dependiendo de cómo lo encuentre de forma inicial, de si pertenece o no a un grupo de riesgo, se va a dar el monitoreo hasta que llegue a un eh, hasta que llegue al término de la enfermedad o hasta que llegue a un servicio de salud en el caso de necesitarlo, ¿no? El aislamiento es esencial. Nosotros vamos a ver más adelante algunas recomendaciones respecto de lo que es el aislamiento en un ambiente extrahospitalario. Y vamos a ver el monitoreo también en lo que compete al registro de grupos de riesgo y el control de los signos de alarma, ¿no? Y no solamente eso, sino el registro en realidad de toda la sintomatología, todos los signos que podrían ir apareciendo a lo largo de la enfermedad. En el monitoreo se tiene que, bueno, cuando el paciente es sospechoso, se le suele hacer una evaluación por parte del médico, ¿no? Pero más allá de eso, una buena alternativa también es que se le enseñe al paciente a realizar un monitoreo él mismo, ¿no? ¿Y cómo se puede hacer esto? Mediante un registro del grupo etario al que pertenece. Sabemos que el grupo etario si es adulto o adulto mayor, ¿no? Si es adulto mayor, por ejemplo, ya está dentro de lo que se conoce como un grupo de riesgo. El sexo no exactamente los varones pertenezcan a un grupo de riesgo, pero sí se puede tener como algo referencial. Ahora, antecedentes epidemiológicos también es importante describirlo para saber, por ejemplo, si es que la persona ha tenido contacto directo con alguna persona ya diagnosticada con COVID-19 o en su casa habita alguien ya diagnosticada con COVID-19 y de ahí esa persona pudo haberse contagiado, o de repente si es que tiene algún otro tipo de exposición, ¿no? O alguna otra característica que lo pueda hacer más probable que la persona tenga COVID-19.
Ahora también hay que ver los antecedentes personales y dentro de lo que son los antecedentes personales aquí podemos indagar lo que son las comorbilidades, ¿no? Si la persona tiene hipertensión arterial, diabetes mellitus, insuficiencia renal crónica o alguna otra enfermedad que lo pueda poner dentro de lo que es un grupo de riesgo. Sabemos, por ejemplo, que la diabetes es un grupo de riesgo importante porque no solamente se van a registrar daño a nivel de los órganos, sino también se va a registrar un estado de inmunosupresión propio de la enfermedad, ¿no? Entonces es un grupo que tiene que tener bastante cuidado. Ahora, respecto de lo que es el monitoreo de síntomas leves, aquí vamos a ver y vamos a registrar una buena alternativa en el caso de que no se cuente con el personal que pueda hacer el monitoreo directo de la persona, bueno, o incluso cuando se cuente con el personal que le haga un monitoreo diario a la persona, se debería de enseñar al paciente a registrar más de una vez al día la presencia o no de estos síntomas. Y no solamente la presencia, sino también la intensidad. Acá, por ejemplo, se maneja la sensación de alza térmica, ¿no? Si el paciente siente o tiene esta sensación o no la tiene. Eh, en algunos esquemas propuestos por algunos epidemiólogos, por ejemplo, se plantea colocar un cero, ¿no? Colocar distintos días, colocar 15 columnas para anotar en un cuadro en cada uno de los días si se presentó o no cada uno de los síntomas. Por ejemplo, si no se presentó en el día 1, nosotros podríamos poner 1 y sensación de alza térmica 0. En el día 2 no se presentó 0, pero en el día 3 sí se presentó y se presentó leve, podríamos colocar 1, por ejemplo, ¿no? Y la intensidad se podría medir de 1 a 10, siendo 1 menos intenso y 10 más intenso, y siendo 0 la no presentación de ese síntoma. Ahora, también se puede evaluar lo que es el malestar general o fatiga, ¿no? Y así en cada uno de los 15 días o incluso un poco más dependiendo de la presentación. Básicamente son 15 días, ¿no? Porque es lo que es el tiempo en general que dura la enfermedad en una persona que no haga un COVID moderado o severo. Tos seca también se puede evaluar y, por ejemplo, al día número 5 puede aparecer por primera vez, podría ser 1. Al día número 7 se puede presentar con mayor intensidad y puede ser 5 y quizás en el día número 12 ya se encuentra muy intenso y se puede colocar 10, ¿no? Así el médico cuando evalúa al paciente en el caso de requerir, por ejemplo, una atención hospitalaria o incluso en sus controles, puede tener una idea más aproximada de lo que el paciente ha registrado a lo largo de toda la enfermedad. Ahora también está la pérdida del gusto y la pérdida del olfato que se pueden registrar de la misma manera. Y es muy importante, ¿no? Estos dos síntomas especialmente, porque estos dos síntomas son muy propios de lo que es la COVID-19. Ahora, también está lo que se conoce como rash o enrojecimiento de la piel. Eso también se registra, ¿no? Diarrea, vómitos, dolores musculares o de articulaciones también, que en la mayoría de los casos hemos visto que están descritos por las personas que han padecido la enfermedad como muy, muy intensos, ¿no? Entonces ahí les puede servir la escala, que se coloque la escala numérica, ¿no? Ahora, el monitoreo de la temperatura también es parte de lo que se debería de hacer, ¿no? Más allá, ya saliendo de lo que es el monitoreo de los síntomas leves. El monitoreo de la temperatura, una buena idea es registrarlo cada 12 horas, ¿no? Y ver si es que se presentan valores normales o ya se encuentra en valores superiores dependiendo de la zona en la cual se esté tomando la temperatura y dependiendo incluso del basal del paciente, ¿no? Y bueno, esto cada 12 horas sería suficiente como para identificar si es que el paciente ya está teniendo fiebre prolongada o fiebre recurrente. Monitoreo de la saturación de oxígeno es importante que se realice también, especialmente en ancianos, podría darse cada 6 horas para que se evite que el anciano, como sabemos, suele presentar hipoxia, niveles de hipoxia incluso sin síntomas, ¿no? Lo que se conoce como la hipoxemia asintomática. Entonces, registrar la saturación de oxígeno cada 6 horas le va a permitir a estos pacientes identificar cuando ya haya una alteración temprana, ¿no? Y pueda darse un mejor manejo.
Ahora, ¿cuáles son los signos de alarma dentro de todo este monitoreo que debemos de identificar? Primero, dificultad para respirar. Si hay dificultad para respirar, ya es un síntoma de alarma, especialmente cuando esta dificultad para respirar se dé en reposo, ya es un signo de alarma para que el paciente acuda a buscar ayuda a un servicio de salud o active un sistema de emergencia, ¿no? ¿Por qué? Porque esta dificultad respiratoria puede ir aumentando. Ahora bien, la dificultad para respirar puede darse en distintos momentos, como les digo, ¿no? Y en distintas intensidades. Entonces hay que estar atentos, ¿no? Acá algo que puede ayudarnos mucho a evaluar es la saturación de oxígeno. Pero de todas maneras hay que tener en cuenta que la dificultad para respirar de por sí ya es un signo de alarma cuando se presenta en el reposo. Dolor o presión persistente en el pecho también, ¿no? Porque podríamos estar frente a alguna complicación por COVID-19 cardiovascular, ¿no? Entonces hay que tener cuidado acá. Lo que es una confusión o una alteración en realidad del nivel de los niveles de alerta ya es un signo de alarma. Ahora, eso se conoce como alteración del sensorio, ¿no? Cuando la persona está confundida, no está, tiene alteraciones ya de la conciencia, ya es un signo de alarma que nos indica que lo mejor es llevarlo a un centro de atención de mayor nivel. Cuando presenta incapacidad de despertarse o de permanecer despierto, también es un signo de alarma, ¿no? Esto relacionado a lo que se conoce como sopor. Piel, labios o lecho de las uñas pálidas, grises o azuladas según el tono de la piel, ¿no? Entonces, esas son características de lo que conocemos como hipoxia. Ahora, fiebre mayor de 40 que no cede por más de 3 días, también es un signo de alarma, ¿no? Especialmente cuando no cede también a la administración del paracetamol. Eso es una infografía que presentó el Ministerio de Salud para identificar cuáles son los signos de alarma, ¿no? Por ejemplo, yo les mencioné que es importante registrar la saturación de oxígeno cada 6 horas, pero no les recordé cuáles son los niveles que más o menos deberíamos de esperar. Acá se nos recuerda que el nivel mínimo de oxígeno en la costa o selva es 95%. Si ya va por debajo de eso, hay que activar nuestro sistema de emergencia. Si en la sierra presenta menor de 90, también, ¿no? Va a depender evidentemente de la altura, porque está relacionado con lo que es la presión de oxígeno. Y como dice acá, si baja de estos niveles, busca ayuda, ¿no? Entonces, eso es parte de los signos de alarma. Entonces, ¿cómo saber si un paciente tiene que ser atendido en su casa o a nivel hospitalario? La Organización Mundial de la Salud nos responde a esa pregunta de la siguiente manera. En un principio, todos los pacientes con COVID-19 deberían recibir atención en un establecimiento de salud. Sin embargo, puede haber distintas circunstancias en que los pacientes no requieran hospitalización o en las que la atención hospitalaria no esté disponible o no puede ofrecerse con todas las garantías de seguridad. Por ejemplo, cuando la capacidad no sea suficiente para satisfacer la demanda asistencial. El personal sanitario debe evaluar a cada caso, caso por caso, para determinar dónde puede ofrecerse mejor la atención que cada uno requiere, ¿no? Entonces va a haber un grupo de pacientes que si bien lo ideal así sería que se manejen en un ambiente hospitalario, por diversos motivos podría ser mejor que reciba, que pase el aislamiento, que sea monitoreado, no en un hospital, sino en su casa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características? ¿Qué factores determinan si un paciente con COVID-19 puede recibir atención en su domicilio? La Organización Mundial de la Salud nos responde así. Puede estudiarse la posibilidad de prestar atención en el domicilio a los pacientes con una enfermedad leve o moderada, si el entorno domiciliario es adecuado para el aislamiento. Resaltemos eso, ¿no? ¿Cuáles son las características que harían que un domicilio sea adecuado para el aislamiento? Por ejemplo, que haya más de una habitación, que haya una habitación donde el paciente pueda tener todas sus actividades y no tenga contacto con otros integrantes del domicilio. También podría ser, por ejemplo, de que haya la posibilidad de que alguien lo ayude con el monitoreo, especialmente cuando es un adulto mayor, y en fin,
diversas características que van a ser evaluados por los profesionales de la salud para indicar si el paciente va a su casa o se queda en el hospital. Que no tenga factores de riesgo también es importante, ¿no? Acá se menciona no fuma, no es obeso y no tiene otras patologías. Es importante que se prefiera que los pacientes que se atienden en su casa sean los que no tienen, los que no pertenecen a un grupo de riesgo. ¿No? Y acá hay más enfermedades, ¿no? Enfermedades cardiovasculares, diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, enfermedad renal crónica o inmunodepresión. La evaluación de la atención domiciliaria de cada paciente debe basarse en los siguientes factores, se nos dice. Y aquí se nos presenta. La evaluación clínica del paciente. Como les dije, es importantísimo que se haga una evaluación clínica del paciente, con anamnesis, con evaluación física, para que el paciente pueda ser monitoreado después correctamente, ¿no? Y para que también se conozca adecuadamente el estado basal del paciente. La evaluación del entorno doméstico, ¿no? También es importante. Por ejemplo, acá nos indica la capacidad para llevar a cabo la higiene de las manos y adoptar precauciones al toser o estornudar, la limpieza del entorno, la ventilación adecuada, las limitaciones de movimiento en torno al hogar. Principalmente con que esté alerta a los signos de alarma. También la disponibilidad de los trabajadores de salud capacitados para apoyar al paciente y a la persona que lo atienda, ¿no? Ahí ya vamos a ver que van a haber evaluaciones o controles por teléfono, por videollamada, lo que se conoce como telemedicina, o trabajadores comunitarios capacitados, por ejemplo, para que ayuden o den soporte a las personas que están realizando el monitoreo de su casa. Si no se puede garantizar todo esto, es preferible que vaya a un centro de salud, ¿no? Pero eso va a depender mucho de la decisión del médico y en realidad cómo vea los pros y los contras de ese paciente. Las precauciones que deben tomar los trabajadores de salud, que deben de tomar, son diversas y están en relación a la protección no solamente del paciente, sino también del personal que vaya a atenderlo, ¿no? Entonces, dependiendo del grado de exposición, se tiene que usar distinto equipo de protección personal, ¿no? Ahí vamos a ver, eh, ahí vamos a ver lo que son, por ejemplo, el uso de mascarillas médicas, protección ocular, eh, cuando se atiende al paciente, ¿no? Como les dije, existe una resolución ministerial que nos ayuda a tener una idea respecto a qué equipo de protección personal usar respecto al riesgo. Aplicar medidas de prevención y control de infecciones, incluida la higiene de manos, ¿no? Asegurarse de que la estancia donde se atiende al paciente esté bien ventilada y abrir las ventanas si es necesario. Dar instrucciones a los cuidadores y a los miembros de la familia sobre la limpieza y la desinfección en el hogar, así como sobre la gestión de los desechos, ¿no? La ropa, los cubiertos que puedan presentar determinada contaminación. También pedir al paciente que use una mascarilla cuando reciba el cuidado, ¿no? El soporte de la otra persona y mantener distancia también. Un momento, por favor. Ya, bien, sigamos. Muchas gracias por esperar. Solicitar que se limite el número de personas en el hogar durante las visitas y se mantenga al menos una distancia de 1 metro, ¿no? Evidentemente, cuando me refiero a visitas, me estoy refiriendo a las visitas médicas, ¿no? No a las visitas de familiares, por ejemplo, ¿no? Que podrían conducir a una mayor transmisión de la enfermedad.
y evidentemente el buen uso del equipo de protección personal por parte de los trabajadores. Y ahora hablemos un poquito de los medicamentos que son utilizados antes de pasar ya a la atención hospitalaria, ¿no? Porque hay mucha discusión respecto a qué medicamentos usar. A veces hemos visto que a los pacientes que han sido atendidos por profesionales de salud les han dejado una extensa lista de medicamentos a comprar, incluso personas sin factores de riesgo, personas que no toman medicamentos usualmente, les suelen dejar un montón de medicamentos. Aquí, basándome en lo que dice la Organización Mundial de la Salud, básicamente solamente hay un medicamento que se recomienda ser utilizado para la COVID-19. Más allá de los asintomáticos, ¿sabes? Los asintomáticos son otra cosa. Los asintomáticos suelen ser utilizados para el control de las molestias que pueda presentar el paciente y bueno, en determinado caso está bien, o de las complicaciones o de las enfermedades concomitantes que puedan presentarse, ¿no? Por ejemplo, si hay una infección bacteriana agregada a lo que es un proceso de COVID-19, evidentemente se va a requerir un antibiótico, depende del estudio que se haya hecho a esa infección bacteriana, ¿no? Pero no por sí solo a una neumonía por COVID-19, ¿no? Porque recordemos que es un virus y que, bueno, los antibióticos no tienen efectos sobre los virus. Pero esto no es a rajatabla, es cuando el médico realiza la evaluación y no ha detectado la presencia de alguna patología concomitante, ¿no? Entonces, va a depender mucho de cada caso, pero de forma general hay fármacos que se estudiaron para ver directamente un tratamiento de la COVID-19, como la ivermectina, como el remdesivir, entre otros, que básicamente no hay todavía evidencia suficiente como para manifestar que sean buenos utilizar. Incluso, por ejemplo, en el caso de la ivermectina, se ha registrado de que más allá de no tener efecto, aplicada de mala manera puede causar efectos secundarios, ¿no? Entonces, recordemos que un médico cuando receta un medicamento, lo receta en función a cuánto beneficio le pueda traer al paciente. No le receta en función de si le va a ocasionar un perjuicio o no, ¿no? Entonces, porque todos los medicamentos tienen efectos secundarios, ¿no? Entonces, ¿para qué se le va a someter al paciente a esta posibilidad si es que no va a ofrecerle ningún beneficio? Los fármacos son utilizados cuando va a haber un beneficio mayor a un posible perjuicio, ¿no? Entonces, en el caso de la ivermectina, por ejemplo, hubieron registros en los cuales se presentaban toxicidad por la ivermectina, entre otros casos, y no había evidencia científica todavía que avale, ¿no? Incluso en el Perú hasta hace pocos meses todavía el uso o no de la ivermectina estaba a libre decisión del médico, ¿no? Ahora ya se ha sacado del esquema completamente. Y bueno, la guía que salió en marzo, el 31 de marzo de este año, la guía terapéutica y COVID-19 por la Organización Mundial de la Salud, avalaba esta decisión tomada, ¿no? Y bueno, el único fármaco que salía ahí como recomendado con esta etiqueta era el uso de corticoides, ¿no? En este caso de la dexametasona, pero solo para pacientes con COVID severo o crítico, porque en pacientes con COVID no severo lo que causaba era un agravamiento de esa enfermedad, solo para pacientes entubados, no para pacientes con un COVID sin requerimiento de medidas de soporte. Por ejemplo, en un ambiente extrahospitalario, sea cual sea el caso, sea una persona con un factor de riesgo o no, no se le debería agregar la dexametasona como parte del tratamiento porque podía causarles mayores complicaciones, ¿no? Solamente era para pacientes en unidades de cuidados intensivos, entubados, y bueno, en estos pacientes sí se daba una mejora, ¿no?
pero solamente, como les digo, en pacientes graves o críticos, no en cualquier paciente, más allá de si tiene factores de riesgo, más allá de si es anciano o no, si es joven, no se le debería de dar, ¿no? Y cuando aparecieron estas noticias del uso de esta dexametasona, en muchos momentos fue mal entendido, ¿no? Incluso personas que ya tenían la COVID-19 comenzaban a tomar de forma voluntaria este fármaco y lo que hacían era terminar con enfermedades mayores como el Cushing, o se les agravaba la COVID-19. Y bueno, esto es por no entender que solamente se le aplica a los pacientes entubados, ¿no? Entonces, ¿cómo se aplica? Se aplica en dosis de 6 miligramos diarias por 10 días, ¿no? Y bueno, así evaluando, haciendo seguimiento también en estos pacientes, especialmente cuando presentaban lo que es la diabetes mellitus, ¿no? Porque sabemos que al administrar un corticoide los niveles de glicemia podían verse alterados. Pero como les digo, eso es básicamente un soporte que se les da, el manejo que se les da a nivel de unidades de cuidados intensivos, no más. Y antes de pasar ya a la atención de casos más complicados, moderados o críticos, veamos aquí lo que es el algoritmo de manejo en la atención primaria y zonas remotas, ¿no? Entonces, estos algoritmos nos van a orientar de forma interesante respecto de cómo debemos actuar y cuáles son los pasos a seguir, ¿no? Lo primero que se tiene que hacer es la vigilancia de los casos de pacientes con sospecha de COVID-19. Esto según la guía del cuidado de pacientes adultos críticos con COVID-19 en las Américas, su versión 2. Entonces, en esta guía se presentaba este algoritmo, ¿no? Que puede ser utilizado para el manejo de COVID-19 en el primer nivel de atención. Entonces, primero se vigilaba la vigilancia de los casos. En segundo lugar, si no había una sospecha de COVID-19, se hacía la evaluación usual de acuerdo a los lineamientos nacionales, incluyendo la evaluación de otras infecciones, ¿no? Y si sí había probabilidad o sospecha de COVID-19, lo que se hacía primero era saturarlo. Si la saturación estaba por debajo de 94 o o pertenecía a un grupo de riesgo como los adultos mayores o presentaba algún signo de alarma, si era así, se tenía que evaluar si tenía o no factores de riesgo, ¿no? Y bueno, dependiendo de esto se iba a tomar la decisión de mantener al paciente en un ambiente hospitalario, de ingresarlo o de darle soporte también en su vivienda, ¿no? Entonces, por ejemplo, si el paciente no tiene signos de alarma, ni pertenece a grupos de riesgo, ni está desaturando, y no tiene factores de riesgos adicionales como una comorbilidad, como insuficiencia renal, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, diabetes, hipertensión, el paciente podía ser atendido en su casa, ¿no? Dice aislamiento en casa o en instalaciones asignadas para atender a pacientes COVID con a los pacientes con sospecha de COVID-19, ¿no? Esas instalaciones también hay en el Perú en el caso de que el paciente sea positivo, pero no cuente en su casa, no cuente en su vivienda con los espacios suficientes como para aislarse, ¿no? Y bueno, se le podía administrar a estos pacientes sintomáticos. Pero ¿qué pasaba cuando el paciente no tenía, no estaba ni desaturando, ni era adulto mayor, ni presentaba signos de alarma, pero sí tenía un factor de riesgo? ¿Qué es lo que se hacía? Lo que nos dice esta guía, lo que recomienda es el aislamiento en instalaciones asignadas para atender a los pacientes con sospecha de COVID-19, monitoreo de los signos vitales y signos de emergencia y considerar aporte o no de oxígeno, ¿no? A estos grupos de riesgo, digamos que los tienen que monitorear de forma más cercana, ¿no? Y bueno, la decisión de que sea atendido en un hospital o en su domicilio tiene que venir por parte de la evaluación de un especialista que lo realice con diversos factores, ¿no? Y si sí presentaba desaturación o signos de alarma o era un adulto mayor,
sin importar si tuviera factores de riesgo o no, tenía que ser ingresado a instalaciones de los proveedores de salud, ¿no? Y considerar incluso el traslado a otro nivel de atención, ¿no? Porque recordemos que ese algoritmo es para atención primaria. Y monitorear los signos vitales, considerar el aporte de oxígeno y la administración de fluidos, exámenes de laboratorio e imágenes disponibles, ¿no? Entonces, básicamente, de esa manera es que esta guía nos recomienda manejar. Ahora, acá se nos da también un recordatorio de lo que son algunos de los factores de riesgo. Lo pueden leer acá cuando tengan las diapositivas en su mano. Básicamente son los que ya hemos mencionado. Y bueno, algunos exámenes complementarios que podrían realizarse de acuerdo a la disponibilidad del centro, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, de que se ha ponderado el uso de ciertos reactores de fase aguda, ¿no? Que básicamente van a marcar inflamación. Estos exámenes suelen ser tomados de acuerdo a la disponibilidad del centro, ¿no? Y en el caso de requerirse, pero no tenerse, lo que se hacía era referir a un nivel mayor de atención según esta guía. Y así, si a medida que iba aumentando, a medida que se iban seleccionando a los casos o se iban clasificando de acuerdo a si presentaban factores de riesgo, si presentaban signos de alarma o no, se iba avanzando en el tratamiento, ¿no? Por ejemplo, acá dice pacientes presentan signos de emergencia como desaturación o frecuencia respiratoria elevada o neumonía, se tenía que consultar e iniciar proceso de remisión a un nivel mayor de atención, ¿no? Ya a profesionales que pudieran darle un mayor soporte, ¿no? A un segundo nivel de atención, como se indica acá. Ahora bien, esto respecto a una evaluación inicial, ¿no? Respecto de ya cuando el paciente, a subclasificar a los pacientes para dividirlos en graves o críticos. Los pacientes de COVID-19 que presentan una forma grave son aquellos de neumonía y frecuencia respiratoria mayor de 30 o esfuerzo respiratorio considerable o saturación de oxígeno menor de 90 al aire atmosférico, es decir, sin aporte de oxígeno. Eso es lo que se conoce como forma grave, ¿no? Entonces, ahí dentro de las características están signos clínicos de neumonía. Aquí tenemos fiebre, tos, disnea, que es la sensación de falta de aire, y respiración acelerada. Es una enfermedad grave. Y si el paciente, además de todo lo que hemos mencionado, presenta insuficiencia respiratoria o síndrome de estrés respiratorio agudo o requiere respiración asistida, o es decir, un ventilador mecánico o algún otro dispositivo menos invasivo, o presenta definición de estado crítico. La complicación más frecuente es la insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? Que básicamente se presenta en un 60%. El shock se presenta en un 30%. La disfunción miocárdica en un 20%. El daño renal agudo en un 10%. Y bueno, a partir de la premisa de que la insuficiencia respiratoria aguda es una de las complicaciones más frecuentes, vamos a ver un poco acerca de lo que es la oxigenación. La oxigenación va a ser darle al paciente aporte de oxígeno, ¿no? En diferentes fracciones, en diferentes porcentajes o fracciones inspiradas de oxígeno, ¿no? Dependiendo de lo que él requiera, con diversos mecanismos, sea una cánula binasal, sea una máscara Venturi, una máscara con reservorio, o incluso ya una intubación incluso y un ventilador mecánico, ¿no? Entonces van a haber distintas formas. Básicamente lo que se trata de hacer es a un paciente que esté con insuficiencia respiratoria,
hacerle una reanimación inicial, ¿no? Donde se van a obtener valores, se aconseja que sean valores mayores a 94, no necesariamente 100%, como algunas personas creen. Con que sea mayor a 94 ya se está haciendo de forma eficiente, ¿no? Y si es mantenimiento, ya es mayor de 90%. Entonces, no necesariamente se requiere llegar a un 100% para que la oxigenación esté adecuada. Y esto nos recuerda a la Organización Mundial de la Salud, principalmente porque se tiene que evitar lo que es una sobreoxigenación en el paciente, ¿no? En algunos casos, los pacientes son adultos mayores y cuando los adultos mayores los sobreoxigenas, los podrías estar complicando más, ¿no? Porque ellos tienen receptores respiratorios distintos a los de otra persona, ¿no? Especialmente cuando son personas que además de la edad tienen comorbilidades como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por ejemplo, ¿no? Pero toda esa evaluación de qué nivel de oxígeno debería recibirse va a estar en función de la evaluación que haga el médico, ¿no? Por ejemplo, acá nos dan dos casos, dos ejemplos, que nos pueden retratar bien dos polos, ¿no? Por un lado tenemos a las embarazadas van a requerir un mayor soporte, un mayor aporte de oxígeno al encontrarse en un estado de hipoxia, que por ejemplo una persona con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ¿no? Donde ellos van a tener un requerimiento menor de oxigenación o van a requerir llegar a niveles más bajos de saturación de oxígeno sin que sea extremo, evidentemente mayor de 90, podría ser por ejemplo en mantenimiento, porque ellos ya tienen una enfermedad crónica, ¿no? Entonces va a depender mucho de la evaluación del médico. Hay ciertas escalas que nos van a permitir, por ejemplo, evaluar si un paciente va a requerir o no ser entubado. Y esto a partir de una insuficiencia respiratoria que pueda presentar y que no se esté manejando de forma adecuada, ¿no? Que no sea suficiente el aporte de oxígeno o incluso las medidas no invasivas que se estén tomando sobre él. La escala de Brecha es una de las escalas que se toma para poder decidir esto, ¿no? Acá les dejo la escala de Brecha para que la analicen en el caso que quieran, pero básicamente cuando no se puede superar la insuficiencia respiratoria y aún se manejan rangos bajos de saturación de oxígeno, se decide lo que es una intubación. Entonces, el equipo para una intubación va a ser un equipo como este. Aquí vamos a encontrar una punta, un neumo, un canal accesorio, un cuerpo, una conexión y un balón de control. A este neumo también se le conoce como CAF y es una región del tubo que va a ser insuflado, inflado, para que pueda darse una correcta sujeción y el tubo no se esté moviendo. Ahora, respecto a lo que es la intubación, hay distintas formas en las cuales nosotros podamos, en la cual nosotros podemos evaluar si a la hora de hacer la intubación va a ser fácil o difícil, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos, imagínense que son 4 personas que van a requerir intubación y las 4 personas están, se les ha pedido hacer una apertura oral al máximo para ver qué tan difícil va a ser entubarlas, ¿no? En el caso de esta persona, por ejemplo, no es probable que no sea tan difícil entubar, que sea más fácil la intubación. A eso se conoce como grado 1, porque se puede observar sin necesidad de un laringoscopio, así a la visión directa, el paladar blando, el paladar duro, evidentemente, las fauces, la úvula y los pilares. Miren, la úvula se ve completa, los pilares se ven completos, ¿no? Y a esta persona probablemente sea más fácil la intubación. Ahora acá encontramos una persona a la cual solamente a la visualización directa se le va a encontrar la úvula completa, sin embargo los pilares ya no se van a ver del todo, ¿no? Sí se va a ver el paladar blando, sí se va a ver las fauces, pero ya no se va a ver de todos los pilares, ¿no? Entonces esa es una persona con grado 2, ¿no? Es probable que la intubación también sea fácil, pero no tan fácil como de la persona de grado 1.
Ahora, encontramos otra apertura oral, una persona número 3 que también ha abierto su boca y que va a requerir intubación. Y aquí vamos a ver, por ejemplo, que ya no podemos ver de forma completa la úvula, ¿no? Entonces, esta persona se le conoce como grado 3. Entonces, a la hora de querer intubar, probablemente sea más complicada que los dos casos anteriores. No, esta persona que no se observa ni siquiera el inicio de la úvula, solamente se puede observar el paladar duro, a esta persona probablemente sea más complicado realizarle la intubación. Todo va a depender de no solamente la apertura oral del paciente, sino también del nivel de experiencia de la persona que vaya a realizarlo, ¿no? Cuando se va a realizar una intubación, lo que se recomienda es que la realice la persona con mayor experiencia para evitar complicaciones. Ahora, aquí vamos a ver un poco del procedimiento de lo que es una intubación. Básicamente, después de colocarse todo el equipo de protección personal, de informar al familiar o a la persona que se le vaya a intubar del procedimiento que se va a hacer, después de colocar el equipo necesario al lado del paciente para la rápida colocación y la correcta colocación, de verificar que sea el tubo que vaya de acuerdo a la dimensión del paciente y de verificar que sea todo de acuerdo a las dimensiones del paciente. Después de tener esos puntos, ya se va a comenzar con el procedimiento, ¿no? Y parte del procedimiento es la posición del paciente. Una posición que nos va a ayudar a que el paciente pueda realizarse la intubación de forma adecuada es la alineación de los tres ejes, ¿no? Esta alineación de los tres ejes es la identificación de lo que es el eje oral, la identificación de lo que es el eje faringeo, que viene de la faringe, evidentemente, y la identificación de lo que es el eje laringeo, ¿no? Que viene desde la laringe. ¿Qué se hace? Se hace que la mandíbula se dirige hacia el lado caudal y el lado cefálico, se adelanta la mandíbula y se retrocede la región occipital para que los tres ejes estén alineados, ¿no? Entonces, mediante esta posición va a ser más fácil la intubación, ¿no? Va a depender mucho también de las características del paciente, como todo en medicina. Y ya se va a comenzar con el procedimiento, ¿no? Primero se realiza lo que se conoce como una preoxigenación. Luego de la preoxigenación se coloca correctamente, se coge correctamente el laringoscopio y el tubo. El laringoscopio se recomienda coger con la mano no dominante y el tubo endotraqueal con la mano dominante, ¿no? Para que pueda ingresar de forma más rápida. Una vez que se ha introducido el laringoscopio, se tiene que tener en cuenta algunas características, ¿no? Esa introducción, por ejemplo, la introducción del laringoscopio en la cavidad oral debe hacerse por la comisura derecha de la boca, ¿no? Hasta la base de la lengua. Se debe colocar la punta de la pala, si es curva en la vallécula o si es recta por encima del epiglotis. Se debe levantar el laringoscopio en ángulo de 45 grados hacia los pies del paciente y se debe esperar visualizar las cuerdas vocales. Una vez que se visualicen las cuerdas vocales, se debe insertar el tubo endotraqueal. Después se retira el laringoscopio cuando haya sido correctamente colocado el tubo endotraqueal y bueno, se retira la guía flexible si es que se ha utilizado una guía flexible. Ahora, se insufla el CAF con aproximadamente 8 a 10 mililitros de aire para completar el sellado a la tráquea, ¿no? Y bueno, después de eso ya se les da mediante una bolsa, mascarilla, se puede comenzar a ventilar nuevamente, ¿no? Y en ese momento es donde se puede hacer la comprobación de los ruidos respiratorios, bilaterales, de la ausencia de sonidos aéreos sobre el epigastrio, que básicamente nos van a ayudar a verificar que el tubo esté correctamente colocado en el sistema respiratorio y no en otro sistema. Una vez que esté confirmado, ya se fija la posición y se reanuda la ventilación. Y bien, eso es básicamente lo que les he mencionado. Se recomienda, no es obligatorio, evidentemente va a depender de la técnica de la persona que lo esté realizando, pero coger el laringoscopio con la mano no dominante
y el tubo con la mano dominante, ¿no? Para que ingrese más rápido. Ahora, se tiene que hacer en una secuencia rápida para evitar que haya una prolongación de lo que se conoce como la fase de apnea, ¿no? Entonces, esta fase de apnea es una fase donde podrían presentarse complicaciones, porque precisamente al paciente se le va a someter a un estrés importante, ¿no? Entonces, por eso el procedimiento se sigue en secuencia rápida. Eso es un video que ustedes van a poder observarlo cuando tengan las diapositivas en su poder. Básicamente es un ejemplo de cómo realizar una intubación en este contexto de pandemia. Es muy importante que tengamos en cuenta el aporte que podrían darnos ciertos aparatos, ¿no? Pero va a depender mucho de la práctica, como les digo. Esos aparatos, esas cabinas, por ejemplo, fueron recomendadas para evitar la propagación de los aerosoles. Recordemos que la intubación por sí sola es un procedimiento que va a generar la expulsión de aerosoles en una cantidad considerable, ¿no? Entonces va a exponer al personal que lo esté realizando. El personal que lo esté realizando tiene que usar, además de todo, equipo de protección personal correctamente distribuido, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la protección por careta facial, por un respirador, un mameluco, guantes. El personal tiene que estar correctamente protegido porque va a haber producción de aerosoles, ¿no? Y en un paciente con COVID confirmado, eso podría ser muy peligroso. Ahora, también tenemos lo que se conoce como los algoritmos para atender a pacientes que pueden presentar paros cardíacos, por ejemplo, con sospecha o confirmación de COVID-19. Recordemos que uno de los signos de alarma que habíamos mencionado al inicio es precisamente el dolor precordial, ¿no? Entonces, si hay dolor sostenido u opresión en el pecho, podríamos estar frente a lo que se conoce como un paro cardíaco, ¿no? Entonces, hay que conocer también cómo realizar el soporte vital en estos pacientes. La AJA, es la Asociación Americana del Corazón, nos da algunas ideas, nos da lo que se conoce como un algoritmo de atención al paciente con paro cardíaco y COVID-19, ¿no? Entonces, mediante el aporte del AJA, vamos a revisar un poco sobre el manejo que se le debería de dar a estos pacientes. Lo primero que se tiene que hacer es verificar la escena, ¿no? Especialmente si es un entorno extrahospitalario. Verificar que sea seguro tanto para el personal como para el paciente. No tiene que ser seguro para ambos. Y bueno, en el caso de un ambiente hospitalario, una forma de asegurar la escena podría ser limitar al personal que atienda esa emergencia, ¿no? Si 2 o 3 personas lo pueden hacer bien, ya no se necesita que sean 6 personas, porque entre menos personas haya, menos probabilidad hay de que haya algún tipo de contagio. Luego, si la víctima no responde, se activa el sistema de emergencia. Puede ser a través de un dispositivo móvil o en realidad la forma en la que tenga de activarse el sistema de emergencia. Y bueno, se va a solicitar un desfibrilador en el caso de evidenciar que no hay signos vitales o incluso que el paciente esté inconsciente simplemente. Y bueno, para que el equipo de emergencia pueda venir con él y pueda darle un soporte mayor, ¿no? Entonces, aquí ¿qué es lo que nos dice, ¿no? Una vez que hemos visto, que hemos verificado la escena, que la víctima no responde, lo que tenemos que hacer es evaluar la respiración y el pulso. Si la respiración no está o se está haciendo de forma ineficiente, es decir, una respiración agónica o boqueante, es como que no existiera una respiración, ¿no? Entonces, si estamos frente al caso de que haya una respiración ineficaz o que no haya respiración, lo que se tiene que hacer es comenzar con las ventilaciones de rescate, ¿no? Y si no hay pulso, se tiene que comenzar con lo que son las compresiones. En el caso de que haya pulso, pero no haya ventilación, no haya respiración, se tiene que hacer lo que es la ventilación de rescate, ¿no? Y para hacer esto, lo que se tiene que hacer es usando un dispositivo, bolsa, mascarilla principalmente, con filtro y sellado hermético, se tiene que comenzar a proporcionar
ese rescate. Es una respiración cada 5 a 6 segundos o alrededor de 10 a 12 respiraciones por minuto. Se tiene que activar el sistema de emergencia si es que hasta el momento no se ha activado. Después de 2 minutos de realizar esta ventilación de rescate. Continuar con la ventilación de rescate y cada 2 minutos evaluar si hay o no hay pulso, porque el hecho de que en un primer momento yo haya evaluado de que sí hay pulso, no implica que el pulso no pueda detenerse, ¿no? Entonces tenemos que estar atentos, porque en el caso de que no haya pulso, tenemos que cambiar el esquema y ya no solamente dar ventilaciones, sino también compresiones. Se tiene que dar la respiración de rescate, como les digo, de esa forma y evitar lo que es la respiración, darle por cualquier otro medio que no sea lo que se ha mencionado al inicio, ¿no? Que es una bolsa, mascarilla con filtro y sello hermético, precisamente para evitar la propagación de aerosoles fuera de la mascarilla. Y bien, ¿qué pasa si el paciente no respira y tampoco tiene pulso? Lo que se tiene que hacer es darle ciclos de resucitación de 30 compresiones, 2 ventilaciones, ¿no? Y continuar de esa manera hasta que llegue el desfibrilador. Una vez que llegue el desfibrilador, lo que se hace es se evalúa el ritmo y se continúan con las compresiones, por supuesto, y cuando el desfibrilador evalúa, va a decirnos si es un ritmo desfibrilante o es un ritmo no desfibrilante. Si es un ritmo desfibrilante, lo que se hace es se realiza una descarga y posterior a esa descarga se continúa con la reanimación cardiopulmonar en el caso de que el paciente no haya recobrado sus funciones vitales, ¿no? Y en el caso de que no sea un ritmo desfibrilante, lo que se hace es se continúa con la reanimación y se vuelve a evaluar al paciente al cabo de 2 minutos. ¿No? Entonces así se puede seguir tratando al paciente. Eso es básicamente un algoritmo que se puede tener en cuenta en la atención de lo que es un paciente con paro cardíaco.
Ya, bien, estoy usando otro dispositivo, dado que, bueno, ha habido un error en ese dispositivo que estoy usando y, bueno, ya se cortó. Básicamente les decía aquí que, espero que ahora sí se me está escuchando, decía de que el algoritmo para el manejo del shock séptico se basaba básicamente en abordar la sospecha de una infección adicional, eh, el comienzo de la terapéutica de fluidos, ¿no? Acá se indica fluidos intravenosos de 250 a 500 mililitros sobre 15 a 30 minutos, ¿no? Y bueno, evaluar la gravedad de la enfermedad con diversos aportes, por ejemplo, midiendo el nivel de lactato y obteniendo marcadores pronósticos de acuerdo a la disponibilidad, ¿no? Y bueno, una reevaluación constante, acá se sugiere cada 15 a 30 minutos, ¿no? Y evaluar siempre si todavía hay shock, si hay hipotensión o no, y de acuerdo a eso dar el manejo, ¿no? Puede haber un shock persistente después de varias acciones, pero todo eso va a depender del paciente, ¿no? El manejo ya aquí es más de especialistas. Ahora, antes de concluir la exposición, me gustaría hablarles un poco de lo que es el síndrome inflamatorio multisistémico asociado a COVID-19 en niños, ¿no? Es un cuadro inflamatorio que se ha presentado en menores de 19 años, según la Organización Mundial de la Salud, y son personas con más de 3 días de fiebre, marcadores inflamatorios elevados, infección por SARS-CoV-2 y ninguna otra etiología, y a los cuales se les ha afectado al menos 2 sistemas, sea dermatológico, sea hemodinámico, sea cardíaco, sea hematológico, sea digestivo, entre otros. Y esa afectación ha sido reportada por los eh, pediatras del Hospital del Niño y también del Rebagliati. Este es un gráfico de la publicación que realizaron los médicos del Hospital del Niño. Bueno, acá podemos ver algunas características de esas afectaciones, ¿no? Especialmente a nivel dérmico. Aquí vemos el rash, vemos la descamación bastante evidente aquí, la inyección conjuntival. Acá también vemos fisuras que aparecen en los pulpejos de los dedos y edemas, ¿no? Esto es parte del síndrome inflamatorio multisistémico, del cual, bueno, se habla más cuando se habla de COVID pediátrico, ¿no? Que se ha extendido, la CDC lo ha comenzado a estudiar en adultos, sin embargo, no hay una definición todavía. Ahora, solamente para concluir, eh, respecto a la COVID-19, ahora se habla mucho de lo que es la COVID-19 persistente y la COVID-19 crónica. Esto va a depender mucho del tiempo de duración y básicamente se sigue estudiando y lo que se conoce es que hay secuelas posteriores al término de la enfermedad, ¿no? Es decir, hay personas que presentan anosmia y probablemente hayan presentado solo síntomas leves, pero la anosmia, que es la pérdida del olfato, se les queda por más del tiempo de duración de la enfermedad. Es más, ellos ya se han sanado, pero aún tienen estos síntomas, ¿no? Incluso con la sensación de falta de aire o la dificultad para realizar la inspiración profunda, algunos pacientes se quedan con esas secuelas por algunos meses, ¿no? De eso todavía hay mucho por decir porque aún se sigue estudiando, ¿no? Pero hay que estar atentos a la información que pueda salir porque puede ser relevante para el manejo de los pacientes. Aquí les estoy presentando algunas de las secuelas de las cuales se han reportado en distintas páginas. Eso ha sido todo. Muchas gracias por estar presentes. Y bueno, si hubiera alguna duda, por favor escríbenle en el chat. Muchas gracias.
Si no hubiera alguna duda, bueno, eso habría sido todo. Muchas gracias por estar presentes. Buenas noches, gracias por la pregunta. También puedo estar viendo las certificaciones por medio del